largo de la historia, la filosofía ha sido objeto de estudio buscando responder preguntas fundamentales para el ser humano. Es por eso que en esta ocasión exploraremos el origen de la filosofía, las causas de su origen, las primeras escuelas filosóficas y sus representantes, así como sus aportes, la clasificación de los filosóficos y el lugar donde desarrollaron sus pensamientos. Origen de la filosofía. La filosofía es una disciplina que se remonta a la antigua Grecia, alrededor del siglo VI a.C. Los primeros filósofos griegos, conocidos como los presocráticos, se interesaron por preguntas fundamentales como la existencia, la realidad, el conocimiento, la ética y la naturaleza del universo. Estos filósofos intentaron explicar el mundo en términos racionales y sin recurrir a explicaciones míticas o religiosas. Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes son algunos de los filósofos presocráticos más conocidos. La filosofía se desarrolló y evolucionó a lo largo de los siglos, con importantes contribuciones de filósofos como Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, Nietzsche, entre muchos otros. La filosofía se ocupa de una amplia variedad de temas como la metafísica, la epistemología, la ética, la política, la estética, la lógica y la filosofía de la ciencia, entre otros. Causas que le dieron origen. Hay varias causas que dieron origen a la filosofía, entre las cuales se destacan la curiosidad humana. Los seres humanos han sentido desde tiempos ancestrales la necesidad de comprender el mundo que los rodea y las fuerzas que lo gobiernan. Los seres humanos han sentido desde tiempos ancestrales la necesidad de comprender el mundo que los rodea y las fuerzas que lo gobiernan. La filosofía surgió como una respuesta a esa necesidad de entender lo desconocido. El desarrollo del pensamiento crítico. La filosofía surgió en un contexto en el que se estaba cuestionando la validez de las explicaciones míticas y religiosas que se habían aceptado durante siglos. Los filósofos empezaron a utilizar la razón y el pensamiento crítico para analizar y cuestionar esas explicaciones. El surgimiento de la polis griega. La filosofía surgió en la antigua Grecia, donde el desarrollo de la polis, ciudad-estado, generó la necesidad de reflexionar sobre la organización política, social y económica de la comunidad. La influencia de las culturas orientales. La filosofía también recibió influencias de las culturas orientales, como la India y la China, que habían desarrollado sistemas de pensamiento complejos y profundos. En resumen, la filosofía surge como una respuesta a la necesidad de comprender el mundo que nos rodea y las fuerzas que lo gobiernan, utilizando la razón y el pensamiento crítico para cuestionar las explicaciones míticas y religiosas que se habían aceptado durante siglos. Primeras escuelas filosóficas y sus representantes, así como sus aportes. Las primeras escuelas filosóficas surgieron en la antigua Grecia y se pueden identificar principalmente tres: la escuela jónica, la pitagórica y la eleática. A continuación se detallan algunas de sus principales características, representantes, obras y aportaciones de cada una de estas escuelas. Escuela jónica. Esta escuela se caracterizó por su interés en entender la naturaleza y las fuerzas que la rigen, y por su rechazo a las explicaciones míticas. Algunos de sus representantes más importantes fueron Tales de Mileto, que se le atribuye la afirmación de que el agua es el principio de todas las cosas. Anaximandro afirmó que el principio de todas las cosas es lo indeterminado, lo infinito y lo ilimitado. Anaxímenes propuso que el principio de todas las cosas es el aire. Escuela pitagórica. Esta escuela se enfocó en el estudio de las matemáticas y la música, y se creía en la existencia de una armonía cósmica. Su fundador fue Pitágoras, y algunos de sus seguidores más destacados fueron Filolao y Arquitas. Entre sus principales aportaciones se encuentran la teoría de los números. Los pitagóricos creían que todo el universo podía ser representado por números, y que las relaciones numéricas eran fundamentales para entender la realidad. La música cósmica. Los pitagóricos creían que el universo entero estaba organizado según principios matemáticos y musicales, y que la armonía cósmica era el principio organizador del universo. Escuela eleática. Esta escuela se caracterizó por su interés en la ontología, es decir, el estudio del ser y la realidad. Su principal representante fue Parménides, quien afirmaba que solo existe lo que es eterno, inmutable y necesario, y que lo que percibimos a través de los sentidos es ilusorio. Entre sus principales aportaciones se encuentran la reflexión sobre la naturaleza del ser. Los eleáticos se enfocaron en la reflexión sobre la naturaleza del ser y la realidad,
y propusieron que solo lo que es eterno, inmutable y necesario es real. El rechazo a la multiplicidad. Los eleáticos rechazaron la idea de que la realidad está compuesta de múltiples entidades y propusieron que solo existe una entidad suprema e inmutable. Clasificación de los filósofos físicos, mecanistas, metafísicos, pitagóricos y sofistas. La clasificación de los filósofos puede variar dependiendo del enfoque o la perspectiva que se utilice. A continuación, se presenta una clasificación de los filósofos de acuerdo a su corriente filosófica. Filósofos físicos. Esta corriente se enfocó en el estudio de la naturaleza y las leyes que la rigen. Entre los filósofos físicos más importantes fueron Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Demócrito y Leucipo. Filósofos mecanicistas. Esta corriente se enfocó en explicar la realidad en términos de mecanismos y leyes naturales. Uno de los representantes más importantes de esta corriente fue Descartes, quien propuso la teoría del dualismo mente-cuerpo. Filósofos metafísicos. Esta corriente se enfocó en la reflexión sobre la realidad última o esencial de las cosas. Algunos de los filósofos metafísicos más importantes fueron Platón, quien propuso la teoría de las ideas, y Aristóteles, quien reflexionó sobre la naturaleza de la sustancia y la causalidad. Filósofos pitagóricos. Esta corriente se enfocó en el estudio de las matemáticas y la música como formas de comprender la realidad. Su fundador fue Pitágoras, y uno de sus representantes más importantes fue Filolao. Filósofos sofistas. Esta corriente se enfocó en la retórica y persuasión como formas de convencer a los demás. Algunos de los sofistas más importantes fueron Protágoras, Gorgias y Trasimaco. Es importante señalar que algunos filósofos pueden pertenecer a más de una corriente filosófica. Lugar geográfico donde desarrollaron sus pensamientos. Los filósofos físicos, también conocidos como filósofos de la naturaleza, desarrollaron sus pensamientos principalmente en las ciudades de la antigua Grecia, especialmente en la región de Ionia, que se encontraba en la costa occidental de Asia Menor, en la actual Turquía. Los filósofos mecanicistas desarrollaron sus pensamientos principalmente en la antigua Grecia. Los filósofos metafísicos desarrollaron sus pensamientos en diferentes lugares y épocas de la historia de la filosofía. Algunos de los lugares donde surgieron corrientes metafísicas importantes son la antigua Grecia, principalmente en Atenas, la India, Europa medieval y la filosofía contemporánea. Los filósofos pitagóricos. Los filósofos pitagóricos desarrollaron sus pensamientos principalmente en la ciudad de Crotona, en la región de Magna Grecia, en el sur de Italia. Los filósofos sofistas, si bien no estaban asociados a una ciudad o lugar en particular, muchos de ellos se desplazaban por distintas ciudades y centros de enseñanza para impartir sus conocimientos y habilidades. Algunos de estos lugares son Atenas, Sicilia y Asia Menor. En conclusión, la filosofía es una disciplina que ha sido objeto de estudio y reflexión durante mucho tiempo, buscando responder preguntas fundamentales sobre el mundo, la existencia humana y la verdad. A lo largo de la historia, la filosofía ha evolucionado y ha sido influenciada por diferentes corrientes y pensadores, abarcando una amplia gama de temas y cuestiones. La filosofía sigue siendo relevante hoy y continúa provocando un profundo debate y reflexión sobre la condición humana y el mundo en el que vivimos. Además, la filosofía ha influido en muchas otras disciplinas como la ciencia, la política, la ética y la religión. En conclusión, la filosofía es una disciplina que invita a reflexionar sobre cuestiones fundamentales y explorar diferentes enfoques y perspectivas. A través de la filosofía podemos comprender mejor el mundo que nos rodea, así como a nosotros mismos y nuestra relación con los demás y el universo.